Son las 12 del día y 24 minutos. Ya vamos a hablar, como lo había anunciado al comienzo del programa, con la directora del Jardín Botánico de Bogotá, la doctora María Claudia García, quien hace un tiempo tuvo la amabilidad de visitarnos en la Torre Sonora de RCN. Hoy estamos desde el streaming, volviendo a encontrarnos con ella aquí en la radio y en nuestras señales de canales digitales y de streaming para hablar de temas que resultan importantes en una época tan particular del año como esta que estamos viviendo. Directora, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Como siempre es una delicia conversar con ustedes. No, delicia la nuestra de tenerla aquí en el programa, directora, y empezar con algo que pues ha sido objeto de campaña, de divulgación y de información muy importante que no podemos ser extraños a poder apoyarla porque me parece que es un deber de ciudad. Y es que, pues, lastimosamente hay épocas del año en donde se incrementa el tema de caídas de árboles por emergencias climáticas, por las lluvias, por todo lo que implica una época tan difícil como la que hemos tenido que vivir y pareciera que nos da como cierta tregua, pero que en un mundo donde cada día resulta más difícil pronosticar el clima, no sabemos. ¿Cómo andamos de ese tema? Y démosle un poquito de explicación didáctica a la gente de cómo reaccionar e informar al Jardín Botánico en caso que sea testigo o vea que hay algún árbol que puede estar generando algún tipo de problema o inminencia de caída. Sí, muy bien, muchas gracias. Es un tema, como tú dices, muy relevante, sobre todo en esta época de lluvias y vientos. Eso es muy importante. Bueno, yo creo que el primer llamado para la gente es estar como atentos y aprender a observar los árboles, a mirar hacia arriba, a mirar en dónde estoy yo, digamos, parqueando, dónde me siento en un parque, porque los árboles de Bogotá tienen, pues como todo ser vivo, todos los seres vivos, digamos, tenemos la vulnerabilidad de sufrir enfermedades, de tener, digamos, muerte. ¿Cómo detectar un árbol en riesgo? Esto es muy importante. Lo primero es, uno mira hacia arriba y ve la copa de ese árbol. Si uno ve la copa de ese árbol desequilibrada, completamente torcida hacia un lado, ramas secas, desprendidas, partidas, que se están viendo así en un ángulo raro, mira el tronco y si ves ese tronco con hendiduras, con madera podrida, que esté blandita, no la normal, porque pues obviamente las cortezas tienen unas características que no son lisas, no son perfectas, pero cuando se ve blandita, podrida, y sobre todo las raíces. Si las raíces están saliendo del suelo o están en un lugar que uno dice, uy, pero este árbol, cómo se puede tener ahí? O si están permanentemente encharcadas. Y si el árbol ha perdido su verticalidad. ¿Qué quiere decir perder su verticalidad? No que tenga un tronco totalmente recto como una palma de cera, no. Pero sí, si uno ve que está muy inclinado, como unos 30 grados, 45 grados, esas son síntomas de un árbol en riesgo. Por supuesto, si el árbol está totalmente muerto, que ya no tiene ninguna hoja y su corteza está descascarada y lisa, pues también. En ese caso, ¿qué hace uno? O el ciudadano llamar a la línea 123. ¿Por qué a la línea 123? Porque hay diferentes entidades que tienen distintas competencias y quien nos agrupa como primera entrada es nuestro sistema de emergencias, que es la línea 123. El sistema de emergencias recibe, digamos, la comunicación, inmediatamente se la da a la Secretaría de Ambiente, la Secretaría evalúa y le autoriza a la entidad competente, según sea el caso, la tala o poda o tratamiento silvicultural de emergencia de árbol en riesgo. El jardín botánico tiene la competencia en los árboles del espacio público, de uso público, pero por ejemplo el acueducto tiene la competencia en las rondas de los humedales y en las rondas de los cuerpos de agua, de los ríos urbanos. La UAS tiene una competencia en poda de árboles de alto aporte, entonces la Secretaría es quien nos indica e inmediatamente nos activa
a cada uno de nosotros nuestro sistema de emergencias. Directora, para terminar de hacer trabajo didáctico con la audiencia, después de esa muy juiciosa explicación que ha dado usted de cómo identificar que un árbol puede estar en problemas y que un árbol puede de pronto generar una tragedia, un problema, que se caiga y que pues registre heridos, en fin, daños materiales. ¿Qué balance tenemos hasta hoy, 2 de diciembre, respecto a la potencial ocurrencia de este tipo de hechos en Bogotá? Bueno, ya que me da usted el micrófono para hablar de esto, ya le doy los números, pero déjeme contarle una cosa que es muy Ajá. importante que la ciudadanía sepa, y es que desde mayo de este año Ujú. empezamos un trabajo con la Secretaría de Ambiente y con el IDIGER y el Jardín Botánico, donde cruzamos un modelo como de probabilidades de riesgo de arbolado. Una vez con eso hicimos un mapa de calor donde detectamos cuáles son las zonas con más probabilidad. ¿Con qué? Con el tipo de suelo, con el tipo de especies y sobre todo con los que normalmente se vuelcan en qué zonas. Y también con el IGER que hizo las proyecciones de lluvia y de viento en esas áreas. A eso la Secretaría les hizo uno por uno visita y de ese conjunto determinó un conjunto de 5.000 árboles, un poco más, que están en riesgo en Bogotá. Le comunicó esos árboles a cada una de las entidades competentes, entre ellas el Jardín Botánico. A nosotros nos comunicaron más o menos unos 3.000, 2.900, los que sean, y hemos venido durante todo este tiempo abordando las talas, podas y tratamiento que desde mayo detectamos que podían ser un tema, digamos, de riesgo. Entonces, ahora sí, de esos 5.300 y pico de árboles que se detectaron en esa primera evaluación, se han, se han registrado 800 volcamientos. Entonces, fíjese cómo, a pesar de ser un número más grande, los volcados pues son muchos, pero son mucho más pequeños Es porque la decir, campaña preventiva pues exacto, si ayuda no a se hubiera hecho, contener. si no se hubiera hecho la campaña, estaremos hablando de un mayor número de árboles en esa condición, ¿no? Así es, sí, señor. Así es. Y de esos 800 y pico, 400, casi la mitad, han sido entre octubre y noviembre. Eso también es importante y coincide, por supuesto, con la temporada de lluvias, con los grandes vientos. Así que el llamado también a la ciudadanía es miremos, observemos, conectémonos otra vez con nuestro alrededor. Pues hay que sacar la vista al teléfono y mirar para arriba de vez en cuando. También es bueno. Sí, porque pasan días y usted lo dice. Yo no sé, a los oyentes les pregunto, muchos, es muy probable. Yo les pregunté cuánto hace que no miran hacia el cielo y se van a dar cuenta que pasan días en que nunca elevan la mirada, en serio, o no la elevamos. Estamos en nuestra dinámica de vida siempre o mirando así en horizontal o verticalmente, pero nunca hacia arriba. Entonces, pues esa es la invitación a que seamos también guardianes de nuestros árboles y chequeemos y los miremos y reportemos. La línea es 1, 2, 3 y ahí se activa todo este protocolo que tiene el distrito para poder atender esas llamadas de emergencia, si es que así es el caso. La otra cosa que también es importante señalar, directora, es que a veces uno ve, sobre todo en redes sociales, gente criticando porque están o talando árboles o podándolos, y entonces hablan de arboricidio y hablan. Ahora, no niego que de pronto ocurre que hay un arbolito que alguien ame con intensidad porque lo ha tenido durante casi gran parte, pero que en algún momento hay decisiones un tanto tristes que hay que tomar por la misma condición del árbol, como llamar la atención acerca de eso, ¿no, directora? Sí, es muy importante tener esto en cuenta. Miren, tenemos que reconocer que son seres vivos. Es que todos los seres vivos tenemos un proceso. Todos los seres vivos tenemos la posibilidad de enfermarnos y todos los seres vivos, sin excepción, nos vamos a morir en algún momento. Los árboles es lo mismo. Lo que pasa es que tenemos ciclos de vida distintos. Los árboles se pueden enfermar, los árboles se pueden morir.
Y nosotros cuando miramos un árbol no siempre sabemos detectar si el árbol está sufriendo un proceso interno o si sus raíces debajo están dañadas o están muertas. Cuando la Secretaría de Ambiente, que es nuestra autoridad ambiental, le da una instrucción a una entidad como el jardín de vaya y tale este árbol, es porque hizo una evaluación y es el último recurso. Bogotá tiene más de la mitad de su territorio con especies que son traídas de otras latitudes, que empezamos a traer y a sembrar hace muchísimos años, porque son especies que crecen grande, de alto porte, que crecen rápido, y no caímos en cuenta en ese momento porque seguramente el conocimiento no estaba. Bogotá, el suelo de Bogotá no es un suelo profundo, está lleno de escombros, entonces las raíces de estos grandes ejemplares que son de otras latitudes y que aquí en el trópico crecen muchísimo más que en su lugar de origen, hace que queden sin poderse coger muy bien y con unas alturas grandísimas. ¿Por qué es importante podarlos? Para quitarle peso a las ramas que con las lluvias se desprenden del peso. Entonces hay que hacerle un mantenimiento o porque se enferman y hay que lo mismo podarlos para dejarlos recuperar. ¿O por qué se talan? Porque ya no podemos garantizar que el árbol pueda recuperarse y pueda soportar unos vientos fuertes o una lluvia alta. Y la idea de todas maneras es empezar poco a poco a manejar el arbolado urbano e ir reemplazando estos árboles de alto porte por árboles nativos que tienen un crecimiento mucho más lento, pero que sus raíces y su estructura está más hecho para este clima y para el trópico y para Bogotá. Pero también empezar a poner los árboles en donde deben estar. Los árboles de alto porte no los podemos poner en un separador así, tenemos que ponerlos en donde tienen espacio a lo ancho y a lo profundo. Eso es muy importante. Cuando la Secretaría de Ambiente le dice al Jardín Botánico tales o PODE, es porque hay que hacerlo, no es un tema de capricho, es una evaluación técnica, es una gente que ha estudiado muchos años, entonces eso también es importante. Sí, tener comprensión frente al tema. Y lo segundo es también, que sé que lo ha dicho, pero hay que enfatizarlo, que cuando un árbol cumple con unas condiciones específicas para que se mantenga en pie y presenta algún tipo de enfermedad, porque los árboles se enferman, mis queridos oyentes, pues ahí yo he visto, yo tengo un arbolito frente a la calle 70 a 580 para ser claro. Ahí hay un árbol gigantesco que en el apartamento se miro y es mi árbol, pero de cuando en cuando veo que llegan ahí los técnicos y le ponen como inyeccioncitas y ponen como unas, ¿qué se Unos llama fueros. eso? Exacto, pero además ponen ahí un anuncio como de que el árbol está en tratamiento. Exactamente, nosotros tenemos todo un programa que es parte de la responsabilidad del jardín de manejo integral de plagas y enfermedades y de mantenimiento, y en eso les ponemos fertilización, les ponemos si necesitan algún tipo de remedio, se lo ponemos, se los ve Mm, a veces con una bolsita de suero, eso es una fertilización intravenosa, es como un suero para uno. claro, Es lo claro, mismo, si usted pone es un lo mismo. suero porque necesita rehidratarse o ponerse un medicamento directo, es lo mismo con los árboles, sí, señor. Y lo que el término que estaba buscando es ponen placas que anuncian que el árbol está en tratamiento, ahí se puede informar la gente. Bueno, para cerrar, directora, y no quitarle más tiempo, pero qué chévere escucharla. Enamórenos del Jardín Botánico en esta Navidad. ¿Qué tiene programado en estos días que implique algo que no solamente en la Navidad, sino en cualquier época del año debiéramos hacer, que es ir al Jardín Botánico José Celestino Mutis en Bogotá? Bueno, esta Navidad tenemos una cosa muy especial. Empezamos el 7 de diciembre y hasta el 23 vamos a tener una feria navideña que inicia desde la mañana con todo tipo de actividades para toda la familia, actividades culturales, educativas, música, hay noches de cine, hay, espérate que se me fue la palabra, conciertos,
todo esto a Ujú. lo largo de la semana. Vamos a traer unas muestras de gastrobotánica de los productos que hacen los agricultores del programa Agricultura Urbana. Vamos a decorar esto divino, vamos a traer varios de los montajes que nuestros socios institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental hicieron para Cali, para la COP de Cali, y nos los van a prestar y los vamos a poner acá en el jardín. Y vamos a estar abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8:30, 9 de la noche, todos los días. Y durante ese tiempo, solo por 8.000 pesos, usted puede estarse todo el día y quedarse hasta por la noche, disfrutar del alumbrado, comer acá. Va a ser espectacular. Pues ahí está la invitación que hace la directora del Jardín Botánico para que todos en Navidad programemos un día de ir al Jardín Botánico en esta Navidad. Ya está ahí toda la historia de lo que encontramos, hasta gastronomía. No hay ni siquiera disculpa, es que me tengo que salir a almorzar y después volver a entrar. No, ahí puede comer y puede todo el día estar, pernoctar y conocer y Exactamente. recorrer. Doctora María Claudia García, directora del Jardín Botánico, gracias primero por ayudarnos en esta campaña, que sé que también, pues, obviamente, usted la lidera junto con la Secretaría de Ambiente, que es que no generen los árboles problemas en la ciudad y que nos volvamos todos informadores de árboles que de pronto necesitan algún tipo de intervención, pero también de esta muy interesante escena navideña que se abre allí en el Jardín Botánico. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Lo mismo, muchísimas gracias. Feliz Vale. día. Igualmente. Ahora son las 12 del día, 40 minutos en Radio Red RCN. Hacemos una pausa y al regreso, nuestra segunda invitada en el programa, vamos a hablar de abastecimiento alimentario, de mercados campesinos y lo haremos con una vocero de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la doctora Carolina Chica, directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario. Quédense con nosotros, ya seguimos aquí en Radio Red RCN con las noticias de la ciudad. En Radio Red, Bogotá, AMPM Radio, les contamos en redes lo que pasa en la capital. En Twitter, Facebook, Instagram, Threads y YouTube. Somos @Bogotá AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden en @Bogotá AMPM.